Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32. Estoy feliz de tener aquí a Luis Armando Rivera en esta semana que celebramos hace un par de días el Día Mundial del Autismo, y yo considero abril como el mes del autismo. Y él, bueno, él es psicólogo clínico, pero es musicoterapeuta también, que es una rama muy desconocida y muy importante para niños con necesidades especiales como el autismo y otras más, no solamente esa. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos. Tú eres el único musicoterapeuta del país. No, vamos a decir que yo conozco dos o tres más, pero soy el único que tiene entrenamiento en Estados Unidos. No, no lo digo por ni mal ni bien. No, yo sé, pero... Pero sí soy el único que está certificado en Estados Unidos y que estudió allá. Y que estás en el CAI también, que Sí. es el Centro de Atención Integral a la Discapacidad. ¿Eres ¿hay otro más o solamente estás tú en el CAI? Tenemos una más de hace unos añitos que contratamos hace como 2 años, sí. Explícanos la diferencia entre musicoterapia y clases de música para un niño con Qué bueno que necesidades tú me especiales. preguntaste eso en televisión nacional. Mira, porque la verdad es que hay cierta confusión. Yo creo que la diferencia yace en la intención con la cual se está utilizando la música. Una clase de música tiene la intención de que una persona se capacite en un instrumento o en el canto o algo así. Mientras que la musicoterapia es el uso clínico y en vivo de interacciones musicales y actividades musicales entre un terapeuta y un paciente para lograr objetivos que no son musicales. O sea, mi intención al tocar el xilófono con un niño no es necesariamente que el niño me sepa tocar Estrellita o que me sepa tocar Cumpleaños Feliz. O que aprenda a tocar O el que aprenda xilófono. aunque es a menudo un efecto secundario muy bienvenido, ¿verdad? Porque es muy chulo tú poder ver un niño que si antes no podía recordar un patrón de notas o no podía recordar una instrucción simple, ahora sí lo puede hacer por lo que está trabajando en música. O sea, a mí lo que me interesa es que esa habilidad que ese niño adquiera de tocar una serie y una secuencia de notas lo ayude con su atención fija, con la memoria a corto plazo, o sea, con toda una serie de objetivos terapéuticos que no tienen nada que ver con música, sino que sea una transferencia entre lo que se trabaja en la sesión a la vida diaria del paciente. Lo digo porque conozco muchas madres que hemos conversado, musicoterapia, y me dicen, sí, mi hijo está en clases de música. Y yo, bueno, pero es que no es exactamente lo mismo. ¿Quiénes se pueden beneficiar de la musicoterapia? Todo el mundo. Yo tuve la suerte de hacer mi pasantía hace varios años ya en el hospital, en un hospital en Orlando. Y la verdad es que a nosotros nos decían, tú vas a ver a todo el mundo desde la cuna hasta la tumba. Y eso me benefició bastante porque creo que me convertí en un terapeuta bastante completo, en el sentido de que quizá en esa pasantía yo no trabajé, quizá tuve 2 pacientes de niños con discapacidad, y todos los otros fueron oncológicos, bebés prematuros, pacientes con Alzheimer o con necesidades psiquiátricas. O sea, yo vi un poquito de todo. Sí. Y la verdad es que si siempre pensamos que la musicoterapia va a tener un objetivo terapéutico, todo depende del paciente que me llegue. Si yo tengo un paciente oncológico, probablemente voy a trabajar dolor, náusea o algún apoyo emocional. Si tengo un paciente de rehabilitación física, probablemente voy a trabajar la marcha o voy a trabajar, vamos a decir, extender el rango de movimiento de algo después de un accidente o de un accidente cerebrovascular, ayudar con la rehabilitación del habla. O sea, la verdad es que tiene muchas ramas. Y me imagino también que cosas como trastorno de ansiedad, con musicoterapia también se puede trabajar. También se pudiera. A mí ahí esa parte me gusta combinarla con psicoterapia convencional, como soy psicólogo clínico también. Sí. ¿Y músico? Y músico. Tú eres músico. Sí, para ser musicoterapeuta hay que ser músico. Sí. O sea, hay unas competencias, por lo menos en Estados Unidos, que se estudia por 4 años, hay unas competencias que todo musicoterapeuta debe tener. De hecho, cuando uno se gradúa y te entregan el título de que tú eres licenciado en musicoterapia, todavía no puedes ejercer, tienes que tomar una prueba, un examen, como cualquier enfermera, cualquier médico, cualquier abogado, para tú certificarte. Y cada 5 años eso se tiene que renovar para asegurarse de que uno está manteniendo unos estándares de cuidado hacia los pacientes, que es muy importante. Y entre esas capacidades que debe tener el musicoterapeuta es que tiene que ser músico, porque tú tienes que entender cómo tú vas a adaptar la música que tú en vivo estás haciendo con el paciente a lo que el paciente necesita. Por poner un ejemplo súper sencillo, si yo tengo un paciente con síndrome de Down que tiene cierto retraso cognitivo, que le cuesta un poquitico, necesita un poco más de tiempo para responder una consigna, algo tan sencillo como levanta el pie,
que nosotros oímos levanta el pie y respondemos así, Sí. pero quizá para ellos, quizá ellos tienen una latencia de un segundo. Si yo pongo una música grabada para que el niño me baile, lo más probable es que en sus primeros intentos no pueda hacerlo a la velocidad que necesita porque la música se le vaya adelante y el niño Claro. no lo va a poder procesar. Entonces, esa es una de las importancias de yo hacerlo en vivo. Lo hago en vivo para que yo me pueda adaptar a las necesidades de línea base del niño y poquito a poquito lo pueda ir retando a que lo hagamos un poquitico más rápido. Aunque el radio de acción es amplio, como bien has explicado, en cuanto a edad y en cuanto a quienes se benefician, me imagino que en tu consulta privada puedes ver una gran variedad, pero en el CAIDE específicamente está limitado a niños, ahora hasta los 12, Sí. que lo ampliaron, era hasta los 10, y con 3 tipos de condiciones: autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down, ¿correcto? Eso es correcto. Ok, esos casos, esos 3 específicos casos en niños, ¿cuáles son las cosas que pueden resultar de la musicoterapia? O sea, un padre, una madre, ¿qué puede ver después de un tiempo de su hijo en musicoterapia de diferencia, de novedad, de bueno? Como todo va a depender de las necesidades terapéuticas de cada niño, la verdad que la respuesta es bastante amplia, pero en sentido general yo puedo pensar en que yo voy a trabajar comunicación, y no solamente comunicación verbal, sino comunicación social, que sabemos que muchos de esos niños tienen dificultades con eso. Vamos a trabajar motricidad fina y gruesa, que si los distintos agarres, que cruzar línea media, especialmente para los niños con parálisis, extender el rango de movimiento, reducir un poco esa percepción del dolor en los niños con parálisis que son un poquitico más espásticos. Vamos a ver mejorías en la marcha, en el balance. Vamos a ver mejorías en la atención, en toda la parte cognitiva y, claro, sensorialmente, que sabemos que nuestros niños con TEA Sí. a veces vienen con sus dificultades sensoriales. La música es un súper buen organizador de todo ese material sensorial que nosotros, por ejemplo, ahora, esa luz que tengo aquí directo a mí no me molesta, pero porque mi cerebro es capaz de filtrarlo. Entonces la música es un súper buen estímulo para enseñarle a ese cerebrito a poder filtrar todas estas cosas que están pasando. Y es un súper buen regulador también. A nivel social vamos a ver mejores interacciones sociales. O sea, yo creo que lo chulo de la musicoterapia es que es un laboratorio seguro, es un laboratorio que no es invasivo y que le permite al niño ser en un ambiente divertido. Vamos a decir que los niños con necesidades especiales se pasan la vida viviendo en un mundo en el que se le dice, no toques esto, tú no puedes subir por aquí. Hay mucha estructura, en mucha otro estructura. tipo de terapias como la conductual. Se utiliza, lo que pasa es que todo depende del niño, se utilizan muchas estrategias de terapia conductual porque se necesita tener algo de estructura. Sí. Pero con muchos otros niños se puede ser mucho más flexible, se puede improvisar. Y ellos a veces ni se dan cuenta que estamos trabajando en cosas que en otras terapias quizás se trabajan más estructuradamente. Yo tengo un niño, por ejemplo, que es un niño con TEA leve, que sabemos que los casos de niños con TEA leve a veces pasan desapercibidos y uno cree como, bueno, ese niño está bien, tampoco hay que no hay que intervenir tanto con él. Y cuando comencé a trabajar con él me di cuenta que él tenía grandes necesidades sensoriales, particularmente en motricidad fina, las manos. Hacer ciertas cosas le daba cosquilla. Yo pensaba que era dolor al comienzo, pero él se reía. Entonces, una intervención sencillita que yo utilicé con él cuando nosotros estamos haciendo nuestro calentamiento es que yo sabía que le gustaba mucho tocar el tambor, pero él no lo tocaba muy funcionalmente. Él no estructuraba el ritmo y era como muy a lo loco y no regulaba el volumen. Entonces, como yo sabía que él lo tocaba con la mano como medio así, lo primero que nosotros hacemos es con una canción, nosotros ponemos la mano sobre el tambor y lo empujamos, lo presionamos para extender todos los dedos, porque es algo que él siempre está como así. Para extender los dedos, él se reía y me decía que le molestaba, pero que le daba cosquilla. Entonces, uno dirá, bueno, ¿qué pasa con que le haga cosquilla a eso? Pasa muchas cosas, porque eso quiere decir que su escritura se afecta porque le cuesta agarrar el lápiz. Y hay muchísimas otras cosas que salen de ahí, como abrir una puerta, Claro. que se le dificulta. Claro. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Las personas con condiciones especiales, como las que mencionamos, igual que las personas neurotípicas, tienen intereses. Hay cosas que les gustan, cosas que no, cosas que le interesan, hay cosas que le dan igual. Todos tenemos intereses. Un niño necesita tener interés en la música o habilidad o aptitud musical para aprovechar la musicoterapia. Interés ayuda, no te voy a mentir. Habilidad no necesita. Nadie necesita habilidad para participar de musicoterapia. Y de nuevo, va a depender de cuál es el objetivo terapéutico que se quiere trabajar. Yo conozco muchos musicoterapeutas que sí trabajan en conjunto con la terapia, sí trabajan lo que se llaman lecciones adaptadas, que son
lecciones de música adaptadas para niños con discapacidad, que se usan ayudas visuales, se usan stickers en las notas del piano y cosas así. Sí. Pero esos son musicoterapeutas que deciden trabajar en esa área y que se especializan en esa área. Eso no necesariamente fue mi enfoque. Tu enfoque es más... Clínico, a nivel general. Ok. En el caso del CAIT específicamente, cuando un niño entra, porque allá hay un proceso largo, porque tiene varias partes, hay una lista de espera, hay una evaluación. Cuando un niño entra a la parte de evaluación, es en el mismo CAIT que te hacen sugerencias de las terapias que más le podrían convenir a ese niño, ya sea conductual, ocupacional, terapia del habla, intervención temprana, musicoterapia. Entonces, ¿qué debe tener ese niño? ¿Qué haría que en el CAIT digan, mira, a ese niño y no a ese le conviene musicoterapia? Ok. En el servicio en el que yo trabajo, que soy el encargado del servicio de terapias complementarias, tenemos musicoterapia, tenemos teatro, tenemos pintura y danza movimiento terapia. Por lo que nosotros tenemos quizá un enfoque bastante completo de cómo nosotros podemos trabajar con los niños en la parte que tiene que ver con creatividad, pero siempre trabajando los objetivos terapéuticos. Yo creo que cuando se hacen las evaluaciones estandarizadas de los niños allá en el CAIT para venir con un diagnóstico y con las recomendaciones terapéuticas, muchas veces se fijan en cuáles son los objetivos terapéuticos que se quieren trabajar, y dependiendo de eso, lo refieren al complementarias casi siempre con una recomendación de cuál de esas 4 terapias el niño pudiera beneficiarse. Okay. No quiere decir que cuando llega al servicio de una vez llega, bueno, dijeron teatro, pues entonces teatro. Pero nos da una mejor idea de que si a mí me dicen que quieren trabajar en teatro, por ejemplo, yo sé que se quiere trabajar habilidades sociales, que se quiere trabajar comunicación y que se quiere trabajar creatividad, por así decirlo. Yo creo que siempre se trata más de cuáles son los objetivos terapéuticos que se quieren trabajar, y obviamente hay unos criterios de inclusión. En sentido general, si yo voy a trabajar en musicoterapia, casi siempre los niños ya tienen 2 años, por ahí, 2 o 3 años, porque hay muchas cosas que antes de esa edad se pueden hacer en intervención temprana, dentro del CAIT. No quiere decir, por ejemplo, en mi consulta privada yo tengo pacientes de 1 año, con los cuales yo trabajo a través de la musicoterapia, cosas que tienen que ver con estimulación temprana. Pero como en el CAIT ya existe un servicio de eso, a mí no me gusta mucho, como sería redundante, entiendo yo. Pero sí, definitivamente el interés del niño se toma en cuenta. Si el niño llega a la evaluación y se pasa la evaluación entera cantando, me refiero a la evaluación dentro del servicio de evaluación y diagnóstico, pues obviamente a ellos se les despierta la idea de que, concho, vamos a ver si trabajamos comunicación a través del canto, que funciona muchísimo. Claro. Entonces, más o menos por ahí va. Tú tienes ya unos cuantos años en esto, ¿has visto? Casi 6. Bueno, en el CAIT. Sí, o sea, pero has visto muchos pacientes tanto en el CAIT como en tu consulta privada. ¿Tú has tenido algún caso, alguna experiencia donde un paciente o una paciente se vuelva un buen músico, o sea, tenga mucho interés musical? Sí. En el primer año que yo estuve en el CAIT tenía una pacientita como de unos 8 o 9 años que decidieron en el medio de la terapia complementarias, nosotros les recomendamos, miren, pónganle en una escuelita de música porque la verdad que ella tiene súper buena memoria, esto le llama mucho la atención, y nosotros aquí no la podemos quizá educar en música, pero sí la podemos seguir estimulando para que siga logrando los objetivos terapéuticos que teníamos. Claro. Ella duró, si no me equivoco, fue con la tía Nancy, que fue a educarse. Ahí está la niña mía también, la tía Nancy yo la respeto muchísimo y la verdad que es tremenda. Y es amorosa también. Muy amorosa. O sea, a los niños les gusta muy estar amorosa. con ella. Y está haciendo un trabajo brillante, de verdad, muy, muy bueno. Entonces, al final del año que tenía en la graduación, ella tuvo un recital en el CAIT y tocó 1 o 2 piezas en piano, y la verdad que yo salí muy, muy impresionado. Tocó bien, o sea, que con la musicoterapia se le despertó el interés, me imagino. Fue donde ella se dio cuenta que esa era su área, porque cada uno, como te digo, tiene su área, no importa que tenga o no tenga una condición. Hay gente más musical que otra, hay gente que no puede tocar ni la puerta. Absolutamente, absolutamente. Luis Armando, ¿dónde, además del CAIT, porque el CAIT es un programa aparte, pero además del CAIT, ¿dónde la gente puede conseguir? Yo trabajo en el Centro Tera con Alejandra de los Santos. Si me quieren contactar, me pueden escribir un correo a luisarmandorivera@mac.com. Mac, M-A-C. mac.com. luisarmandorivera@mac.com. O al 809-350-3602. 809
350-3602. ¿Adultos también en tu consulta Sí, privada? de hecho, de aquí me voy para donde mi pacientita con Alzheimer a su casa. ¿Una adulta? Sí. Qué bien. ¿Y el Alzheimer, por qué? ¿Cómo se beneficia el Uy, Alzheimer? memoria, atención, orientación a la realidad, comunicación. Hay veces que en las sesiones de musicoterapia los pacientes con Alzheimer viven lucidez, Sí. que sabemos que muchas veces es muy difícil. Y para los miembros de la familia es especialmente poderoso tú poder devolverle a su ser querido por, aunque sea Un momentito, ajá, media hora, 1 hora. A veces duran el día entero después de musicoterapia bastante lúcidos. Yo he tenido grupos de ancianos en los cuales los ancianos están catatónicos, no despiertan, no levantan la cabeza, y de repente yo toco esa canción que es sumamente familiar para ellos y ellos despiertan. Great Awakening. Sí, eso mismo. Entonces, yo normalmente a esos pacientes los veo a domicilio por lo complicado que es a veces sacarlo de su casa. Qué bien, o sea, tú también das el servicio a domicilio. Sí. Eso es maravilloso. Yo no había pensado en el tema del Alzheimer, me lo encuentro precioso, porque es un tema que conversamos aquí con una doctora experta en geriatría y teníamos esa preocupación de los momentos de lucidez. Mira qué buena opción. Antes de irnos, me queda una duda. Si yo quiero tomar musicoterapia, pero yo no tengo ninguna condición diagnosticada, que sepa uno, ¿verdad? Pero diagnosticada, no tengo ninguna condición. Yo puedo ir donde ti y decir, mira, yo quiero tomar musicoterapia, aunque yo no tenga ningún diagnóstico específico por el cual lo quiero tomar. ¿Eso es posible? Hay una rama de la musicoterapia que se llama la musicoterapia para sanidad mental, que vamos a decir para nosotros que estamos relativamente, como tú dices, relativamente sanos, que no tenemos un diagnóstico todavía, vamos a decir. Exacto. Sí, definitivamente se puede. Y a mí me gusta mucho combinarlo con psicoterapia convencional, que se convierta en una sesión de psicoterapia o consejería a través de la música. Claro. Y se combina mucho con conversación y partes que tienen que ver con musicoterapia, para reducción de ansiedad, para comunicación de emociones. Muchas veces nosotros, lo chulo de la música es que tiene acceso directo al sistema límbico, donde están las emociones y la memoria. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos con que, yo no sabía que eso es lo que me estaba pasando, y esa canción dice lo que yo no sabía decir. Sí. Eso me pasa muchísimo. Sí, a mí también, por eso te lo decía. Además me imagino como que uno puede buscar paz en la música, claro, y armonía, porque uno lo encuentra a veces hasta oyendo la radio. Claro. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna cuenta de Instagram? Luis Armando, _R. @Luis Armando, _R. Ya saben, Luis Armando Rivera en el Centro Tera. Está también en el CAIT, musicoterapeuta, psicólogo clínico. Gracias por estar Muchísimas con nosotros gracias. Y con el público de Conexión 32. Ustedes mantengan la sintonía con nosotros mañana, el último día de esta semana, la antesala del fin de semana. Sigan con BTV Canal 32 toda la programación. Más adelante tenemos a Jesús Nova, pero hoy nosotros nos despedimos en Conexión 32. Les deseamos un muy feliz resto del día y por supuesto esperamos contar con su sintonía en otra entrega mañana de este programa.